En este video abordaremos la sesión 7 del curso propedéutico, con el tema semejanza de triángulos. Se dice que dos triángulos son semejantes si cumplen con los siguientes criterios. El primer criterio, llamado ángulo, nos dice que para que dos triángulos sean semejantes, deben de tener los ángulos correspondientes con la misma medida. En este caso, el ángulo B es igual, mide lo mismo que el ángulo B'. El ángulo A mide lo mismo que el ángulo A'. Y lo estamos representando con esta simbología. El símbolo de ángulo, el ángulo A, y dice que es igual al ángulo A'. El ángulo B es igual a la medida del ángulo B'. El segundo criterio nos dice que se llama lado, ángulo, lado, donde nos dice que estos dos triángulos van a ser semejantes si tienen la misma medida de un ángulo y que además los lados que forman a ese ángulo son proporcionales. La simbología matemática la tenemos en este lado, aquí. Tenemos que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo A'. Y los lados que forman a ese ángulo es B' y C' para este triángulo y C y B para este otro triángulo. Al relacionarlos de esta manera estamos diciendo que hay una proporción. Entonces la proporción se está dando de B' a B y de C' a C. El tercer criterio que tenemos ahí dice que es lado, lado, lado. Entonces, estos dos triángulos van a ser semejantes si tienen sus lados correspondientes proporcionales. Es decir, B' es proporcional a B, A' es proporcional a A y C' es proporcional a C. Y está representado de esta manera. Cada una de estas es una razón y todos juntos forman una proporción. Ahora tenemos un ejemplo ahí que dice, si tenemos la siguiente figura, es esta la figura que tenemos ahí en su cuadernillo, y consideramos que los triángulos ABE, es decir, el triángulo pequeño este que está aquí, que se forma, este triángulo pequeño ABE, dice que es semejante. Consideramos que es semejante a el triángulo ACD, es decir, el triángulo grande. Vean, ACD, este triángulo grande. Entonces, este triángulo pequeño dice que es semejante al triángulo grande. ¿Para qué nos sirve el saber o conocer el tema de semejanza de triángulos? Pues, por ejemplo, como en este caso, en este ejemplo que vamos a ver aquí, para encontrar la altura de este árbol. Para eso nos sirve la semejanza de triángulos, porque aquí estamos relacionando un triángulo pequeño con un triángulo grande. Entonces, dice hallar la altura del pino si el segmento AB es igual a 2 metros. Es decir, este segmento que tengo aquí, AB, mide 2 metros, de A a B. Y el segmento de BAE, es decir, este que tengo aquí vertical, mide 3 metros. Y por último, el tercer dato que nos están dando es el segmento AC, es decir, este punto desde la A a la C nos dice que mide 10 metros. Con esos datos que nosotros tenemos vamos a formar una proporción donde nos dice que CD es a BE, es decir, CD, la altura del pino, va a ser proporcional a lo que tenemos de la medida, la altura de BAE. Estos dos lados deben de ser proporcionales y estos dos lados también van a ser proporcionales. Vean, aquí tenemos AC, que es el lado grande del triángulo, la base del triángulo grande, dice que es proporcional a AB, es decir, a la base del triángulo pequeño. Entonces, con estos datos, sustituyéndolos, como ya sabemos lo que mide cada uno de ellos, entonces CD es la altura del pino, lo representamos con la letra X. 3 metros es lo que mide de altura este triángulo pequeño, y AC va a ser la base del triángulo grande,
y finalmente AB, que es la base del triángulo pequeño, que mide 2 metros. Con esta proporción que tenemos aquí, nosotros podemos despejar, vamos a despejar a la X. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando el 3 por el 10 y dividiéndolo entre 2. Entonces multiplicando 3 por 10 nos da 30 entre 2. Y entonces ya encontramos nosotros que la altura del árbol es de 15 metros. Para eso nos sirve conocer los criterios de semejanza. En este caso, nosotros utilizamos el segundo criterio, el que nos dice lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque conocemos este lado, el ángulo y el lado. Este ángulo es el mismo ángulo para los dos triángulos.